Hola a todos, bienvenidos a este curso de conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Ana María y voy a enseñarles este curso de conocimiento de sí mismo, que es un curso que se basa en 75 conferencias, 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. O sea, 50 de fase A y 25 de fase B. La idea de este conocimiento es, o el objetivo como tal, es dar las bases a conocer fundamentales del síntesis de conocerse a sí mismo. Es porque nosotros no sabemos realmente quiénes somos en sí mismos, desconocemos quién es nuestra parte divinal, no sabemos de dónde somos ni de dónde venimos. Pensamos que nosotros somos nuestra profesión, que nosotros somos nuestros hábitos, que nosotros somos nuestra familia, pero estamos muy equivocados. Nos desconocemos lo que es la parte divinal en nosotros mismos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia y para qué vivimos. Cada uno de nosotros tiene un real ser en sí mismo y es lo real y verdadero en nosotros, y lo que es conocerse a sí mismo es conocer a ese ser interno que tenemos en nosotros. Nosotros estamos compuestos todos, para poder conocernos a nosotros mismos, hay que saber que estamos compuestos de tres partes. Una parte que es el cuerpo físico, que es nuestra materia, nuestra máquina humana, es lo que nosotros conocemos, vemos diariamente. Es nuestra alma o mente, nuestra segunda parte por lo cual estamos compuestos, que es nuestra psiquis múltiple, porque está envuelta, es un 97% de conciencia que está atrapada en defectos psicológicos, yoes o agregados psíquicos. Estos defectos psicológicos son la lujuria, la gula, la pereza, el orgullo, la vanidad, etcétera. Y tenemos un 3% de conciencia, de luz, que es lo real, lo verdadero y eterno en nosotros mismos, que es lo que nos hace ser mejores personas diariamente, que es lo que nos ayuda a buscar nuestra parte espiritual en nosotros mismos. Eso es lo que estamos compuestos. Este 3% de conciencia es inatrapable por los defectos psicológicos, y el 97% de conciencia que está atrapado con los defectos psicológicos, que acá lo podemos ver como una parte negra en nosotros, es conciencia que es atrapable, que es inocente, es conciencia que está envuelta en esos defectos psicológicos y que ellos nos robaron esta energía. Para poder conocer a nosotros mismos hay que tener en cuenta unos pilares de la sabiduría. Tenemos la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Vamos a hablar por la ciencia primero. La ciencia es la comprobación directa por medio de experimentación. Esto no es creencias, es experimentación directa. Vamos a experimentar diferentes cosas, técnicas para poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, la práctica hace el maestro, por ejemplo, por eso debemos practicar hasta triunfar. Tenemos técnicas como por ejemplo la relajación. Vamos a aprender a relajar lo que es la parte emocional, la parte mental, el cuerpo físico, para poder hacer meditaciones. La concentración, que nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora conscientes, en vigilia constante. El desdoblamiento astral, que nos permite salir conscientes al mundo astral para poder conectarnos con nuestro ser, que podemos hablar con él en la parte astral, podemos hablar con otros maestros, podemos ver vidas pasadas, a conocer cosas del futuro, hacer negociaciones con la ley divina, hacer diferentes cosas en el mundo astral. Esto lo vamos a aprender en la tercera conferencia. Vamos a hablar de lo que es el desdoblamiento astral y en las diferentes conferencias que vamos a ver. La meditación trascendental, por ejemplo, meditar acerca de un defecto en una situación determinada que se nos haya presentado. Entonces podemos eliminar ese defecto analizando cómo se nos presentó. Por ejemplo, tuvimos un momento en el que en el día en que se nos presentó la ira, entonces hacemos una meditación y podemos analizar etapa por etapa cómo se presentó esa ira y pedir eliminación de este defecto para que la conciencia atrapada en este se libere. Vamos a aprender lo que es la negociación del karma, quiénes manejan las leyes del dharma y del karma, cómo se maneja todas estas leyes del karma y cómo poderlas trascender. En cuanto al pilar del arte, vamos a ver que el arte, así como un artista crea obras por medio de sus manos y por medio de sí mismo, nosotros vamos a aprender a crearnos a nosotros mismos, pero esto va a ser por medio de la parte sexual. Así como uno por medio de la parte sexual puede crear un hijo,
que es una creación majestuosa, podemos nosotros crearnos a nosotros mismos interiormente. Podemos crear nuestro, nuestro ser, nuestro real ser. ¿Y cómo nos vamos a crear nuestro ser? Nosotros tenemos nuestro ser, pero tenemos que crear unos vehículos para poder manifestarnos a las diferentes dimensiones de la naturaleza que existen y podernos conectar con ese ser divinal que tenemos en nosotros mismos. Entonces tenemos un cuerpo físico, ya lo poseemos, pero hay que regenerarlo porque está en estado lunar, y vamos a explicar más adelante en otras conferencias qué es eso de estado lunar y qué es esto de estado solar, pero básicamente tenemos que regenerar ese cuerpo físico que está en estado, estado, no está en el estado correcto que debería estar. Entonces se va a regenerar por medio de la práctica sexual. También vamos a regenerar el cuerpo vital, que también lo tenemos, pero hay que regenerarlo. Tenemos un tercer cuerpo, pero está en embrión o en principio, podríamos decirlo, que es nuestro cuerpo astral, hay que regenerarlo, hay que crearlo, perdón, por medio de la transmutación sexual. Lo mismo haremos creando nuestro cuerpo mental para poder gobernar lo que es la parte mental de nosotros mismos. Vamos a crear nuestro cuerpo causal para poder gobernar la voluntad de nosotros y vamos a podernos unir con Atman y Budi, que son dos cuerpos que tenemos, pero que no estamos unidos a ellos. Estos son cuerpos superiores del ser y solamente podemos unirnos a él cuando ya hemos creado estos cuerpos previamente y los hemos regenerado y ya son solares. Entonces ya podremos unirnos con cuerpo átmico y búdico, que eso lo explicaremos en conferencias más adelante. Crearse a sí mismo es crear los cuerpos existenciales del ser. Eso es lo que deberíamos creer. Estos son cuerpos que nos permiten manifestarnos en las diferentes dimensiones de la naturaleza y poder gobernar ciertas cosas que aprenderemos en este curso. Hay que tener unos requisitos para el trabajo del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es la práctica sexual, la suprasexualidad. La suprasexualidad se debe trabajar por medio de fidelidad, castidad y amor. La fidelidad, una sola pareja. No podemos estar practicando esto con diferentes personas. Se debe tener una sola pareja con la cual vamos a practicar la magia sexual. Y hay que tener en cuenta que esa pareja debe ser del sexo opuesto, es decir, esta pareja debe ser heterosexual. La castidad es no fornicar, es decir, no llegar al orgasmo ni a la eyaculación. Esto es no fornicar. La palabra fornicación está muy confundida y muy deteriorada. Se piensa que fornicar es adulterar, es decir, engañar a una persona que uno tiene con otra persona, pero la realidad, fornicar es no llegar al orgasmo, no llegar a esa expulsión del licor sagrado que nosotros tenemos, que son esas energías sexuales que tenemos en nosotros mismos y se debe hacer entonces este trabajo con plena castidad. Y amor quiere decir anhelo espiritual por este trabajo espiritual en tanto el hombre como en la mujer. Tener el anhelo de trabajar espiritualmente para conectarse con el ser. Vamos a hablar de la práctica entonces del suprasexo o sexo superior. Vamos a hacer primer paso, una conjuración del círculo mágico, que es el círculo de Belilín, el círculo mágico y Belilín. Primero vamos a hacer el belilín. El belilín es un canto que vamos a hacer, vamos a aprender esto en conferencias más adelante. Y esto se hace para alejar las energías negativas del ambiente. Luego se hace un círculo mágico. Este círculo mágico lo que nos permite es alejar que esas energías que están alejadas no vuelvan a entrar en el ambiente que estamos haciendo el círculo. Esta conjuración del belilín y el círculo mágico se hace también para meditaciones o para antes de dormir, pero ahora lo estamos aplicando para lo que es el suprasexo. También se hace en el suprasexo. Se hace en el segundo paso, es una súplica de asistencia al Padre interior y a la Madre Divina para la práctica, con palabras así como una oración sencilla. Le pedimos al Padre y a la Madre que nos asistan, que nos permitan hacer esta práctica con voluntad, con castidad, con amor, que nos ayude a estar concentrados en la práctica, que no derramemos ni una gota de licor sagrado. Tercero, vamos a prender el fuego con caricias y besos conscientes para llegar a una potencia sexual, es decir, lubricar el yoni o el órgano sexual femenino, así se le llama también al órgano sexual femenino, el yoni, y erección del falo o el órgano sexual masculino. Esto por medio de caricias suaves y besos conscientes. Nada de cosas fuertes ni brusquedad. Cuarto, corrección o penetración del lingam en el yoni de la mujer. Bueno,
Entonces, eso va a ser nuestra práctica sexual. Es una práctica consciente, es una práctica con suavidad, es una práctica con amor, es una práctica en la cual vamos a querer despertar nuestra conciencia, conectarnos con nuestro ser. Es importante tener en cuenta durante la práctica la concentración, la imaginación y la voluntad. Ya vamos a ver por qué es importante, porque tenemos unos procesos que vamos a hacer, un proceso respiratorio que es básico siempre que hacemos la práctica de suprasexualidad. El proceso respiratorio tiene 3 etapas. Una inhalación, 20 segundos, imaginamos la entrada del aire a los pulmones, lo llevamos hacia las glándulas sexuales, retenemos durante 20 segundos, imaginamos y sentimos como un hilo de oro asciende por la columna vertebral, un hilo, una luz, y vértebra por vértebra va subiendo esta energía hasta que llega al entrecejo. Hacemos una exhalación de aproximadamente 20 segundos, mantralizando lenta y alargadamente las siguientes vocales. Y luego hacemos el mismo procedimiento, inhalamos, retenemos el aire, exhalamos, hacemos el mantra A. Luego hacemos una tercera vez, inhalación, retención, exhalación, el mantra O, y así repetimos estos mantras durante todo el proceso que se realice la práctica sexual. Se repiten siempre estos mantras con este orden. Y la idea es hacerlo de esta forma. Entonces, inhalamos, ya les muestro entonces, va para los ovarios esta energía, para los pulmones, luego va para los ovarios. Aquí en los ovarios se prende un fuego es como, este fuego es fundamental porque es lo que va a subir y ascender y a ayudarnos a condensar la energía en nuestras vértebras y llegar al entrecejo. Tenemos que subir esta energía. Entonces, este fueguito que se prende es necesario que entre aire, porque es como cuando uno va a prender una fogata que necesita cierto aire para poder prender este fueguito, y se va a formar como un hilito de humo, como el del incienso. Este vapor seminal va a ir al coxis, luego va a subir vértebra por vértebra hasta llegar al entrecejo, y en el entrecejo cuando hacemos el mantra y se va a expandir esta luz. Se va a expandir, vamos a imaginar que se expande toda esta luz por toda nuestra cabeza. El mantra I se refiere a ignis, que significa fuego en latín. Es como este fuego que se va a ir condensando nuestra energía por medio de la liberación de las muertes psicológicas. La A viene de aqua, que es el mercurio sagrado de los alquimistas, es esa energía sexual, esa agua seminal que nosotros tenemos. Y la O viene de origon o espíritu, que es que es el sacrificio por la humanidad, que vamos a hablar más adelante. Son los 3 factores que necesitamos de la revolución de la conciencia para despertar nuestra conciencia y poder hacer este trabajo. Se necesitan estos 3 factores que vamos a estar hablando más adelante en conferencias. En todas las conferencias vamos a estar hablando de estos 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Para poder trabajar el nacimiento espiritual hay que tener en cuenta estos 3 factores que son básicos para poder crearnos a nosotros mismos. Bueno, en el hombre lo mismo, perdón. Acá en el hombre inhalamos, mandamos esto al pulmón, luego va para los testículos, luego va para la próstata, luego de aquí sube la energía, va hasta el cerebro y se hace lo mismo, los mismos pasos, I, A, O. Recomendaciones. Hay que ser pacientes y constantes para ir controlando y eliminando al yo de la fornicación. El yo de la fornicación no se elimina de un momento a otro, hay que tener paciencia. Esto es cuestión puede durar un par de meses hasta que se elimine el defecto psicológico de la fornicación, pero se hace por medio de meditaciones y por medio de estar conscientes en el diario vivir y teniendo mucha voluntad en la parte sexual cuando practicamos suprasexo. Hay que tener en cuenta esto para poder eliminar el yo fornicario. Hay que hacer movimientos suaves. Hay momentos en que se puede bajar la potencia sexual, entonces se debe hacer movimientos suaves nuevamente para que no se baje la potencia sexual. Durante toda la práctica se debe mantener como la calma, quietud, pero cuando se baja la potencia hay que hacer movimientos suaves. Cada una de las personas se deben concentrar en su propio proceso, no debe estar uno concentrado en los órganos sexuales de la otra persona, debe estar concentrado en subir su energía. Se debe practicar una sola vez al día, o sea, lo ideal es hacerlo cada 22 horas o cada 24 horas.
No bañarse hasta después de 2 horas de haber hecho la práctica porque uno está cargado muy eléctricamente y esto puede generar dolor de cabeza si uno se baña, dolor de hueso también, entonces porque es como un cambio electromagnético entre la pareja, entonces genera como ciertos dolores, si en caso de que uno se llegue a bañar, como un cortocircuito se produce cuando uno se va a bañar. No se realiza la práctica en el periodo menstrual de la mujer, hay que esperar 7 días, ni en el embarazo, hay que respetar ese bebé que está creciendo ahí porque toda la energía está concentrada como en alimentar a ese bebé, ni en el periodo de la lactancia. En caso de personas solteras, se va a enseñar lo que es la práctica de salir conscientes en el cuerpo astral para poder preguntarle al ser dónde está nuestra pareja y cómo hacer para conseguir esa pareja. Bueno, en cuanto al tercer pilar, tenemos el pilar de la psicología. Dentro de nosotros, pues viven muchas personas, nunca somos idénticos, siempre se está presentando diferentes defectos psicológicos a lo largo de nosotros mismos, aunque nosotros no nos demos cuenta. Estamos presentándonos, en el día se presenta la pereza, luego se presenta la rabia, en algún momento se presenta la lujuria. Siempre se está presentando alguna persona diferente en nosotros mismos. Nuestra energía, como ya hablamos, está embutida en cada uno de los defectos psicológicos. Somos simplemente marionetas manejadas por hilos invisibles, así nosotros no lo veamos. Estamos todo el tiempo siendo manejados por estos, por estas, por estos, perdón, por estos defectos psicológicos. Bueno, al eliminar cualquiera de los defectos se libera la conciencia que éste tenía atrapada. Acá se ve más o menos cómo se ven las chispas liberadas, integradas, que es necesario liberar, o sea, estar haciendo una constante eliminación de estos defectos porque estas chispas liberadas son las que vamos a condensar por medio del suprasexo para que se unan al 3% de conciencia libre que tenemos nosotros, que es inatrapable, para que podamos unirnos a nuestro ser, porque nosotros venimos del sagrado sol absoluto, de los cielos o del paraíso, como le llamemos, y de allá debemos volver con un 100% de conciencia. Nosotros venimos aquí con un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia que es atrapable por los defectos y se contaminó con estos defectos psicológicos. Y la idea es liberar este 97% atrapado para volverlo a fusionar con la parte para fusionarlo, porque no lo hemos tenido fusionado, para fusionarlo con el 3%, tener un 100% de conciencia y poder volver al absoluto, volver a los cielos con nuestro ser. Bueno, hay que tener ciertos pasos para la muerte psicológica. Primero, la autoobservación. Hay que estar en vigilia constante en el día, a cada instante para poder descubrir los diferentes defectos que se nos manifiestan. Hay que estar constantemente como un guerrero que debe estar siempre en vigilia para no ser atacado. Así debemos estar nosotros autoobservándonos constantemente porque en el día se nos presentan muchos yoes diferentes. Es normal que al principio no veamos ciertos defectos porque estamos pensando en que no los tenemos, pero es porque no estamos acostumbrados a autoobservarnos. Pero una vez empezamos a autoobservarnos, en que empezamos a darnos cuenta que tenemos diferentes defectos psicológicos y que deben ser eliminados. Vamos a enjuiciarlos en segundo paso, defecto descubierto debe ser enjuiciado hasta comprenderlo. Y tercero, eliminarlo. Una vez comprendido, hay que ser erradicado mediante una súplica de eliminación a nuestra Madre Divina particular. Nuestra Madre Divina es nuestra parte femenina de Dios en nosotros. Es el amor en nosotros mismos, es el amor de nuestra conciencia que nos pide que eliminemos estos defectos psicológicos para poderse liberar. Entonces nuestra Madre Divina, con medio de su lanza, elimina los defectos psicológicos. Entonces vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, sonó la alarma en la mañana, apagué la alarma y seguí durmiendo 5 minutos. Entonces observo este defecto que se presentó, lo enjuicio, digo, ¿es mi conciencia? No, no es mi conciencia, es mi ser el que está haciendo esto, no, no es mi ser. ¿Es un defecto psicológico? Sí, es un defecto psicológico que se está presentando. ¿Por qué se está presentando? Es el defecto de la pereza. Entonces, la pereza, nos damos cuenta que la pereza se está presentando porque quiero dormir 5 minutos más y a lo mejor apago otra vez la alarma y otros 5 minutos y todo. Entonces, una vez que ya observé el defecto y una vez lo comprendí, digo, Madre Divina, elimíname este defecto. Y la Madre Divina elimina el defecto solamente con decir esto y se elimina el defecto y se libera la chispa.
Estoy mirando si graba. Sí, estoy grabando la luz, el audífono. Bueno, entonces, Madre Divina, elimíname este defecto, o elimíname este yo, o elimíname este agregado psicológico, como lo acabamos de decir, o podemos decir directamente, Madre mía, elimíname esta pereza. Se practica de instante en instante. Es decir, en el transcurso del día, todo el día se debe estar haciendo esta práctica, se debe hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estar diciendo, Madre mía, elimíname este defecto, tal o tal defecto que se nos presente en el día, un recuerdo, una futurización, estamos imaginando cosas que, por ejemplo, van a suceder en el día, estamos totalmente distraídos, entonces hay que estar en constante trabajo eliminando los defectos. A esto se le llama muerte en marcha o muerte psicológica. Y ya para hablar del pilar de la mística nos enseña a amar el trabajo tanto en el interior como en el exterior. La mística es enseñar este conocimiento a otras personas. Eso es la mística, es dar amor hacia los demás, porque una obra de caridad se puede pagar, sí, se puede hacer con mucho amor sin recibir nada a cambio. Y esta es una obra de caridad que hacemos hacia los hermanos que están escuchando este conocimiento, porque la idea es liberar nuestra conciencia que está atrapada en los defectos psicológicos y poder liberarnos y unirnos nuevamente con nuestra parte divinal. Entonces, esto de dar este conocimiento nos da fortaleza espiritual, nos da fuerza en el trabajo, nos da amor, nos enseña a amar realmente, porque eso es el verdadero amor cuando una persona cambia su vida y empieza a trabajar en sí mismo. Y para esto hay que tener unos requisitos para enseñar este conocimiento. Primero, hay que darse el conocimiento gratis totalmente. No se debe cobrar ni siquiera por salas de conferencias. Hay que dar el conocimiento totalmente gratis, no hay que hacer partes administrativas o manejar que alguien administra el grupo y debe recibir dinero. No, esto no se debe hacer. Se debe dar sin distinción de razas ni de sexo. Se debe dar a todo tipo de personas, ni estrato social, a todo tipo de personas, tanto la persona habitante de calle como a cualquier persona de estrato alto. Se debe dar sin distinción a todo mundo. Hay que respetar el libre albedrío de las personas. Si la persona no está interesada, pues sencillamente no se le debe insistir en dar ese conocimiento. No se debe mezclar, es decir, no se debe juntar con, por ejemplo, con otros temas, por ejemplo, con Reiki, con el tarot, con astrología. Este conocimiento que está aquí, este temario que está preparado, estos temarios que están preparados así como tal, fueron dados por los maestros y los maestros dejaron este conocimiento tal cual como se dejó y así se debe dar. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos maestros por si están interesados para que los busquen por internet. Por ejemplo, el maestro Samael Aun Weor, el maestro Rabolú, el maestro Jesús también dio estas enseñanzas, sino que se ha tergiversado muchísimo en la actualidad todo esto y a lo largo de la historia se ha tergiversado muchísimo y se ha escondido todas estas cosas que ha dicho el maestro Jesús. Maestros como Hermes Trismegisto, el maestro Saint Germain, el maestro Dante Alighieri también fue un maestro. Todos estos maestros dejaron ese conocimiento y entonces no se debe mezclar con ningún otro tipo de información. No se le debe agregar ni quitar nada, es decir, ay, que se me ocurrió agregarle tal cosa o quitarle para resumirlo. No se debe hacer ningún tipo de alteración para que no se cambie ni se adultere esta enseñanza y no se dañe. Si no se daña y se corrompe. Entonces, y no en vez de estar haciendo una buena obra, estaríamos haciendo una mala obra. Entonces, se debe dar lo más puro posible que se dé el conocimiento. Y bueno, vamos a ver los objetivos del conocimiento de sí mismo. Primero, la autorrealización del ser, en lo primero y fundamental en nosotros mismos, como ya les dije, es fusionarnos con ese 100% de conciencia libre que tenemos. La segunda, la regeneración del ser humano. Tercero, liberación de toda nuestra conciencia, esa conciencia que está atrapada en los defectos psicológicos. Cuarto, creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, que ya los vimos. La idea es crear estos cuerpos para tener manifestaciones en las diferentes dimensiones de la naturaleza. El quinto, el conocimiento de todas las leyes y así poderlas también trascender. Vamos a ver cuáles son las leyes que vamos a conocer en este curso, las leyes que existen, perdón, en este curso y las vamos a trascender, esa es la idea. El sexto, conocimiento de las dimensiones superiores y cómo poderlas dominar y cómo poderlas conocer. Ya para terminar, los dejo con esta frase
Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pues la verdad es que nosotros pensamos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos a nosotros mismos. Debemos conocer cómo somos internamente para poder conocer a los dioses y el universo, las galaxias y lo demás. Entonces, los invito para que tomen este curso y aprendamos a conocernos a nosotros mismos y poder conocernos mejor y el universo. Acá dejo los contactos de los otros compañeros que están dando el curso de conocimiento de sí mismo. Por mi cuenta estoy empezando a dar este curso, esta es mi primera conferencia y voy a dar las 75 conferencias. Una vez por semana voy a subir las conferencias por medio de este canal, Buscando tu Ser, en Facebook o en YouTube. La siguiente conferencia es que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Muchas gracias por su atención y que esté muy bien. Gracias.